Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Gracias Afirmativo. primero que todo por la oportunidad de esta invitación. Para mí es un gusto poder estar esta noche aquí con ustedes. Bueno, pues mi nombre es María Camila Ayllón Escalante, soy médico anestesiólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México y realicé pues un diplomado en anestesia regional también por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, actualmente soy activa de la ESNARE. ¿Cómo se llama? Para pasarle. Bueno, pues el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a tratar el tema de tópicos en anestesia regional en pediatría. Si pasa la pantalla. Allá. Bueno, primero que nada quiero declarar que pues no tengo ningún conflicto de interés. El itinerario de la noche de hoy es hablar un poco acerca de la introducción pues de este tema. Otro tema importante es el impacto de la anestesia general sobre el desarrollo neurocognitivo en niños, la seguridad de la anestesia regional en pediatría, saber un poco de cómo se comportan los anestésicos locales en los niños y voy a hablar específicamente de un poco de las técnicas regionales más recientes en anestesia regional pediátrica. Bueno, pues la anestesia regional pediátrica ha evolucionado rápidamente en la última década. ¿Y esto a qué se debe? Se debe básicamente a la preocupación que sabemos que existe a la alteración o del desarrollo neurocognitivo de los niños que son sometidos a anestesia general. Entonces, a partir de ahí nace como esa necesidad de empezar a utilizar técnicas que nos permita reducir un poco el resto de medicamentos anestésicos, tanto anestésicos volátiles como endovenosos, opioides y relajantes neuromusculares. Otro evento que ha pasado también en la historia es que pasamos de realizar abordajes neuroaxiales en anestesia regional hacia bloqueos avanzados de nervio periférico. Más adelante en los estudios que les voy a mostrar se ve específicamente este fenómeno. Y bueno, ¿y por qué preferimos la anestesia regional? Porque nos va a proporcionar una analgesia ahorradora de opioides y pues obviamente esto va a generar que haya una disminución de todos los eventos asociados a un consumo importante de opioides durante el transanestésico. Entonces nos va a ayudar a facilitar la reanudación de la ventilación, también a que tengamos una extubación traqueal temprana. Son procedimientos menos invasivos que invadir el neuroeje y pues son procedimientos que tienen menor riesgo comparado con un procedimiento sobre el neuroeje. Otra cosa importante, otro fenómeno es que la anestesia espinal infantil y las técnicas de anestesia espinal con epidural también han venido aumentando en uso en la anestesia regional pediátrica y esto asociado a una sedación nos puede ofrecer una anestesia quirúrgica total de manera efectiva, manteniendo en el paciente pues una ventilación espontánea. La anestesia espinal específicamente nos va a reducir la incidencia de apnea posoperatoria y la morbilidad respiratoria, sobre todo en pacientes lactantes de alto riesgo. Y bueno, también el hecho de utilizar una técnica regional, paciente con sedación y ventilación espontánea, pues nos va a evitar la instrumentación de las vías respiratorias y esto, pues obviamente con la disminución de todos los riesgos asociados a la instrumentación de la vía aérea, el paciente va a continuar con ventilación espontánea durante el procedimiento y nos va también a proveer una mayor estabilidad hemodinámica. Ahora, ya se sabe que la anestesia regional pediátrica, pues actualmente es un componente esencial en la práctica de la anestesia pediátrica moderna. Entonces, no es solamente
Es un niño, vamos a darle anestesia general, sino, ok, es un niño, la podemos llevar con anestesia neuroaxial más sedación, o la podemos llevar con anestesia general combinada de un bloqueo regional que nos provea analgesia intra y postoperatoria, y esto evidentemente nos ayude a disminuir los requerimientos de los diferentes anestésicos. Entonces, ¿qué ha llevado a que haya un mayor auge de la anestesia regional pediátrica? Pues es que tenemos una mayor disponibilidad de ultrasonidos. Creo que en la mayoría de hospitales estamos mínimo, tenemos un ultrasonido en las salas de quirófano. También, pues, la anestesia regional ya está siendo incluida en los protocolos ERAS y básicamente como parte de una recuperación anestésica multimodal. Y bueno, sabemos que tiene mejores resultados. Creo que la técnica o las técnicas regionales siguen siendo mucho más efectivas en cuanto a analgesia posoperatoria que cualquier medicamento, bueno, que ciertos medicamentos endovenosos, y disminuyendo obviamente el riesgo de cuando utilizamos opioides en el posoperatorio de manera pues generosa, ¿no? Entonces, sabemos que la anestesia regional es una opción segura y eficaz para la analgesia intraoperatoria y postoperatoria en lactantes y niños, incluidos los niños prematuros. Y como podemos ver pues en la imagen, esta es una pequeñita que iba para cirugía de pie equinovaro, o sí, sí, de pie equinovaro. Y la niña, básicamente, la cirugía fue con un bloqueo neuroaxial más un bloqueo del nervio ciático a nivel popliteo, acompañado de solo sedación endovenosa. Y pues como podemos ver en la imagen, pues la niña solamente tiene una máscara de reservorio. Lo podemos hacer así o con puntitas nasales o la mascarilla facial, eso ya es opción de cada quien. Pero bueno, la idea es esto, utilizar y hacer que tengamos estas técnicas pues a la mano, no solamente anestesia general. Ahora, ¿qué ventajas tiene la anestesia regional en niños? Pues esto es un cuadro que está publicado en el NISORA. Pues como mencioné anteriormente, nos va a dar una analgesia superior. En estos pacientes, si colocamos anestesia general más un bloqueo regional, nos vamos a dar cuenta que podemos disminuir nuestros diales de nuestro halogenado y tener una MAC reducida. Disminuye la neurotoxicidad asociada a nuestros anestésicos endovenosos o halogenados, tiene mayor estabilidad hemodinámica, obviamente por la disminución tanto de los halogenados en medicamentos endovenosos y opioides. El hecho de que utilicemos menos opioides, pues va a haber una necesidad reducida de asistencia respiratoria en el postoperatorio. También el hecho de tener una técnica regional ya establecida disminuye la respuesta al estrés durante pues, la cirugía. También se ha visto que disminuye la pérdida de sangre intraoperatoria. Obviamente el hecho de utilizar menos opioides nos va a ayudar con la función gastrointestinal. Bueno, en cuanto a beneficios hospitalarios, pues es un niño que en recuperación se va a despertar más rápido, va a tener una emersión más suave, va a ser más fácilmente alimentado, ya sea amamantado o dieta líquida. Y va a estar un tiempo en recuperación más corto, ¿no? Entonces, pues esto a grandes rasgos es todas las ventajas de la anestesia regional en niños. Ahora, el tema importante es, bueno, ¿por qué nació todo esto? Y es el impacto de la anestesia general sobre el desarrollo neurocognitivo en niños. Entonces, aquí en la balanza ponemos, bueno, ¿seguimos en anestesia general o mejor siempre sí o sí incluimos una anestesia regional, ya sea un abordaje neuroaxial o una técnica de bloqueo de nervio periférico? Y salen diferentes estudios que muestran cómo es la alteración que se puede producir a nivel del desarrollo, del desarrollo neuronal, perdón, en niños. Y sale este estudio que es el PANDA Project. Es un estudio en el que se evalúan 28 pares de hermanos. De esos 28 pacientes fueron pacientes expuestos y los otros 28 pacientes fueron pacientes no expuestos.
y que tuvieron una cirugía antes de los 3 años. Fueron pacientes ASA 1 a 2, nacidos con una edad gestacional de más de 36 semanas, y se hicieron pruebas tanto de inteligencia general como pruebas neuropsicológicas y pruebas del comportamiento y conductual. Se aplicó esta prueba cuando los niños ya tenían entre 6 y 11 años de edad. Aquí este estudio vale la pena recalcar que tiene estas limitantes, y es que uno, fueron niños totalmente sanos, pacientes ASA 1 y 2, que fueron para cirugía electiva. La cirugía que aplicaron acá fue una herniorrafia inguinal, y que fueron una única exposición y de procedimientos de menos de 120 minutos. Entonces, aquí, pues ellos, con estas limitantes, ellos dicen que no hubo diferencias entre los dos grupos en las puntuaciones de WASI, de NEPSI edición 2, del CBSL y la calificación de Corners. El WASI es una prueba de inteligencia general, el NEPSI es una prueba neuropsicológica, y los otros dos son estudios de comportamiento que realmente fueron aplicados a los papás. Fueron cuestionarios que se aplicaron a los papás para que vieran cómo era el desarrollo conductual de los niños. Y pues digamos que aquí en la parte clínica pues no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos de niños expuestos y no expuestos. Sin embargo, pues importante que sepan pues las limitantes. Este es otro proyecto que se hizo, es el estudio GAST, es un estudio multipaís. Participaron alrededor de 28 países, multicéntrico, randomizado, controlado. Es un estudio en el que se incluyeron 598 niños. Estos niños tenían menos de 60 semanas de edad postmenstrual y fueron niños nacidos con una edad gestacional de mínimo de 26 semanas. Este estudio tiene dos reportes hasta el momento. Uno es hecho en el 2016, cuando los niños pues habían cumplido ya 2 añitos, y en el 2019, cuando habían, son los resultados de cuando los niños ya cumplieron los 5 años. En estos resultados, en estos dos reportes, ellos tampoco encontraron una evidencia en que cirugías de menos de una hora de anestesia con sevoflurane aumenten el riesgo de un resultado adverso en el desarrollo neurológico en comparación con la anestesia regional con el paciente despierto. Aquí lo que hicieron fue, la mitad de estos niños fueron sometidos, también fue para herniorrafia inguinal, y estos niños, la mitad, pues fueron sometidos a bloqueo subaracnoideo y sedación, y los otros fueron sometidos a anestesia general con Ceborane y, bueno, otros medicamentos anestésicos endovenosos, y pues no hubo diferencia. Aquí menciona que la duración media de la cirugía fue de menos de 54 minutos, y también fueron niños que solamente tuvieron una única exposición. Entonces, aquí ellos, pues no, tampoco como que pudieron demostrar que haya una evidencia de un daño neurológico. Sin embargo, mencionó, y esto nace es porque la FDA en el 2017 saca o emite más bien una consideración con respecto a los anestésicos tanto endovenosos como volátiles, porque en los estudios preclínicos sí demostraron que en animales, en ratitas y en otros animales, sí había apoptosis neuronal y alteración como tal en el neurodesarrollo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estos animalitos fueron sometidos o sea, fueron expuestos a tiempos prolongados de anestesia, que no se compara con un estudio pues clínico, ¿no? Este es otra publicación, es el estudio MASC. Es un estudio en el cual es un poquito más amplio que los estudios anteriores. Se incluyeron 997 niños, de los cuales 380 tuvieron una única exposición, 206 tuvieron múltiples exposiciones antes de los 3 años, y 411 no estuvieron expuestos. Entonces, en ellos aplicaron tanto pruebas de inteligencia, pruebas neuropsicológicas a las edades entre los 8 y los 12 años y de los 15 a los 20 años. Y esto ellos mencionan que justo es en la preadolescencia y en la adolescencia, pues para justamente evaluar como la parte del rendimiento escolar y de la parte conductual y comportamental.
Ellos también dicen que en resultado primario no tuvo diferencia significativa en las pruebas que se hicieron entre niños expuestos y no expuestos. Sin embargo, en los resultados secundarios, bueno, los resultados primarios de este estudio básicamente eran evaluar inteligencia, la parte neuropsicológica y la parte de los resultados secundarios. Hace un poco más énfasis hacia la parte comportamental y conductual. Entonces, aquí ellos sí encuentran algo significativo, y es que en los pacientes que estuvieron expuestos de manera múltiple, en ellos sí pueden llegar a tener ciertas dificultades de aprendizaje y de conducta. Y ellos sí mencionan muy bien en su estudio en que sobre todo en esa parte en comportamental y conductual es donde puede haber una alteración como tal en pacientes que han sido sometidos a anestesia general de manera múltiple. Y bueno, esto, pues la limitante es que igual en los pacientes que tuvieron una única exposición, el tiempo medio de anestesia fue de 45 minutos, o sea, es un tiempo relativamente corto. Y en los pacientes que estuvieron sometidos de manera múltiple, pues fueron 180 minutos, o sea, también más aproximadamente unas 3 horas, ¿no? Y creo que aquí, bueno, no sé, los que han metido niños, pues hay cirugías usualmente cortas, pero también hay cirugías, y sobre todo en la población de neonatos y lactantes, si entran a cirugías porque es algo grave. Y probablemente pues sí son periodos un poco más extensos de anestesia, ¿no? Pero bueno. Y lo otro importante también que mencionan es que otra limitante es la factibilidad de las diferentes pruebas. Ellos aplicaron de todos los 3 estudios, PANDA, GAS y MASC, creo que este es el estudio más completo en cuanto a pruebas de inteligencia neuropsicológica y de comportamiento, el que tiene un pool más grande, pues, que sometieron a todos los niños a estas pruebas. Y bueno, finalmente en Anesthesiology publican en el año, este es un estudio de febrero del 2025, también en el que es una cohorte en el que justamente ven, lo que querían ver es si exposiciones prolongadas, o sea, más de 2 exposiciones en niños de menos de 5 años estaban asociadas a pues un pobre desarrollo neurológico. Y entonces el resultado primario que ellos querían evaluar es el FSIQ y la prueba de Wechsler, y también, bueno, pues aplicaron otras pruebas, y aquí ellos lo que encuentran es que en niños que fueron expuestos de 2 o más anestesias sí tuvieron pues unos resultados alrededor de 6 puntos por debajo de los niños que no tuvieron ninguna exposición. Aquí el total de niños pues fue 200, ahorita se me va el número, fueron 230 niños que incluyeron en este estudio, y de los cuales 141 pacientes pues fueron sometidos a múltiples anestesias, y 90 niños, que es el grupo de comparación, solamente o no fueron expuestos o solo tenían una exposición. Entonces, pues probablemente tampoco es como muy significativo en cuanto a la parte de la inteligencia en general. No va a disminuir el coeficiente intelectual, pero lo que sí mencionan los estudios, sobre todo en la parte de los resultados secundarios, es una alteración en la parte neuroconductual y comportamental. Y bueno, y obviamente pues siempre mencionan que se deben hacer más estudios en los que se logre demostrar realmente si hay un daño en exposiciones múltiples o en exposiciones un poco más prolongadas. Y hay otro, finalmente, lo que sí, digamos, se puede rescatar de todo lo que mencionan estos artículos, es que sí parece indicar que podría existir una afectación de la estructura neural y la función neurocognitiva en pacientes específicamente menores de 3 años, especialmente los niños prematuros, neonatos y lactantes, en niños que tienen un tiempo de exposición a anestésicos de más de 3 horas, o en niños que han sido expuestos de manera múltiple a anestesia general. Básicamente 3 y múltiples. Básicamente eso es lo que resumen, pero no es algo que se diga totalmente, sino que
podría existir y pues que se ocupan más estudios para poder verificar si lo que se ve en la parte preclínica realmente a nivel clínico sí tiene significancia. Y bueno, finalmente entonces lo que mencionan ellos también en sus recomendaciones es que deberían ser atendidos por profesionales con experiencia y competencia en anestesia regional, porque obviamente su uso nos va a poder disminuir pues cualquier tipo de anestésico, ya sea anestésico volátil, intravenoso, opioides, incluso relajantes neuromusculares y por ende pues disminuir el riesgo o el daño potencial de estos medicamentos. Ahora, en cuanto al tema de seguridad en anestesia regional, en pediatría, pues tenemos esa controversia si se hace en un paciente despierto o en un paciente dormido. Ok, y entonces, ¿por qué es el temor de, bueno, qué hacemos con el niño, no? El temor es por mayor riesgo de lesión neurológica o temor a no poder detectar LAST. Entonces, aquí vemos que realmente por el hecho de que el niño esté bajo anestesia general, no va a haber un mayor riesgo de lesión neurológica. Incluso en un paciente que está despierto, que está angustiado, que es poco cooperativo, un desplazamiento inadvertido de la aguja nos puede llevar a un daño en unas estructuras, ya sea nerviosa o vascular. Entonces, pues no, realmente es más cómodo tanto para nosotros, para el niño y es mucho más seguro tener al niño bajo anestesia general o por lo menos en una sedación profunda y esto contrasta un poco con el adulto. En el adulto usualmente sí preferimos que las técnicas regionales sean en pacientes sin sedación, si lo tolera, o, bueno, obviamente dependiendo del bloqueo, o en pacientes de ligera a moderadamente sedados, pero pacientes que nos puedan mencionar si hay un signo de una lesión neurológica como una parestesia o incluso que nos pueda mencionar si hay algún signo clínico asociado a una intoxicación con anestésicos locales, como sabor metálico en la boca, tinitos, etc. Entonces, en niños, pues no, dormidos o bajo sedación profunda. Y bueno, también está el temor a no detectar las. Y aquí el tema es que de todas maneras un niño pequeño pues no va a interpretar qué es lo que le está pasando. Él no va, bueno, a menos que sea un poquito más grande o sea un niño adolescente que te pueda decir cómo interpreta lo que le está sucediendo, pero realmente en un niño pequeño pues no va a interpretar ni va a informar de manera oportuna algún fenómeno asociado al LAST o a una lesión nerviosa. ¿No? Y entonces los estudios prospectivos indican que proporcionar anestesia regional a niños bajo anestesia general parece ser al menos tan seguro como dar anestesia regional en un paciente adulto, sedado o despierto. Y bueno, también se ve que hay una baja frecuencia de eventos adversos graves, lo que demuestra que realmente los bloqueos regionales en los niños bajo anestesia general no son menos seguros que en pacientes adultos despiertos. Y entonces aquí empiezan a ver también una serie de artículos que nos demuestra tanto la seguridad como los diferentes eventos adversos que se han visto a través de los diferentes hospitales que practican estas técnicas, ¿no? Y entonces está esta publicación de la ASRA. Ellos aquí lo que mencionan justamente en su apartado de recomendaciones y es que ellos mencionan que tanto para pacientes pediátricos en los que vamos a utilizar un abordaje neuroaxial o en los que vamos a utilizar un abordaje de nervio periférico, ellos recomiendan fuertemente que se realicen en pacientes ya sea bajo anestesia general o bajo sedación profunda. ¿Listo? Y bueno, aquí esto también es importante que pues van a decir, bueno, ¿y yo cómo sé que mi paciente bajo anestesia general tiene alguno de estos problemas, ya sea una lesión neurológica o un síntoma clínico asociado a LAS? Pues básicamente aquí lo que menciona la literatura es que deberíamos realizar esta técnica bajo la guía tanto de ultrasonido como neuroestimulación y también monitorizar la presión de inyección en P6. Entonces, esto, pues obviamente las técnicas anestésicas regionales en manos
relativamente expertas, pues disminuye obviamente el riesgo de lesión neurológica y porque estamos visualizando nuestra técnica como tal. Obviamente si estamos haciendo un bloqueo, la idea es pues estar visualizando el movimiento de la aguja a través de los tejidos y ver que no estamos tocando un nervio específicamente, sino que estamos extrafascicular y entonces no generar lesión como tal nerviosa. Y este es otro estudio también que se publicó. Es un estudio del PRAM, en lo que ellos lo que no, perdón, este es el del ADAR-PEF, perdón. Es un estudio también que evalúa las complicaciones asociadas a técnicas regionales. Tiene una publicación, es un artículo del año 1996 y ellos nuevamente en el año 2010 vuelven y hacen un reporte. Entonces, en este estudio, ellos básicamente lo que hacen es que evalúan un total de 24.000, no sé si se ve ahí, ajá, sí, de 24.409 anestesias regionales. Y aquí sí podemos ver de los cuales las técnicas regionales o de nervio periférico fueron 4.009, o sea, 4.090. Y eso corresponde a un 16.8%. O sea, para ese año, en 1996, realmente pues no se estaban haciendo no, pues muchas técnicas de nervio periférico. Y sin embargo, y si se dan cuenta aquí, aquí el bloqueo del neuroeje, específicamente el bloqueo caudal, pues sí tiene un porcentaje bastante alto, con un total de 49.000, ay, perdón, con un total de 12.111 procedimientos, o sea, casi el 50% de los procedimientos eran del neuroeje, y específicamente el bloqueo caudal. Y entonces en este estudio también lo que podemos ver, interpretar, es que de los bloqueos de nervio periférico a nivel de la extremidad superior, el bloqueo más importante que se hacía en ese momento era el bloqueo axilar, creo que actualmente ya no es un poco menos frecuente, y a nivel del miembro inferior era el bloqueo femoral y el nervio ciático, que esos siguen siendo muy frecuentes también en la actualidad. Ahora, este estudio también muestra, o me pareció muy interesante poderles mostrar aquí, pues la diferencia de cómo se abordaba de manera importante el neuroeje versus los bloqueos de nervio periférico en esta gráfica, en los diferentes grupos de edad. Y aquí, bueno, básicamente en la parte de complicaciones, ellos mencionan que el grupo que mayor complicaciones tuvo fue el grupo de pacientes que fueron sometidos a un bloqueo caudal, 11 complicaciones en los bloqueos, con un porcentaje de 0.7 de complicaciones. Y si se pueden dar cuenta acá, aunque fueron poquitos bloqueos, o sea, 4.090, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, pues, porque aquí están combinados los bloqueos periféricos y los de anestesia local, pero realmente de nervio periférico fueron 4.090 y de estos pues realmente no hubo ninguna complicación. Entonces, pues quiere decir que es bastante seguro. Y bueno, aquí como lo mencioné, solo representaban en ese estudio el 16.8 de los bloqueos regionales. La tasa general de complicaciones fue reportada solo del 0.9% por cada 10.000 y realmente esta tasa general es de bloqueos del neuroeje. No hubo complicaciones en bloqueos de nervio periférico y esto pues nos debería alentar para que utilicemos pues obviamente técnicas de bloqueos periféricos versus bloqueos centrales. Y bueno, este es otro artículo, este sí es del PRAM, es un artículo en el que también se evalúan pues complicaciones anestésicas y la seguridad de la anestesia regional en más de 50.000 pacientes pediátricos. Aquí, como podemos ver en la gráfica, el total de pacientes que se incluyeron en este estudio fueron de 53.564 pacientes y como podemos ver aquí, al nivel neuroaxial, pues siguen siendo un porcentaje mayor, aproximadamente casi 20.000 procedimientos de esos 53.000. Y de la parte de bloqueos de nervio periférico fueron alrededor de 13.000 procedimientos. Entonces, bueno, siguen siendo un poco, en ese estudio, siguen siendo pues menor que los de bloqueos neuroaxiales. Ahora,
Aquí lo que ellos evaluaron fue lesiones neurológicas transitorias, permanentes y el riesgo de intoxicación con anestésicos locales. Si nos podemos dar cuenta acá, los pacientes que fueron sometidos a anestesia general y que le hicieron bloqueo, que fue alrededor de 50.590 pacientes, quienes presentaron una lesión neurológica transitoria o PONS fueron 50, o sea, con un porcentaje de complicaciones de 0.82%. Ver los pacientes que fueron bloqueados y estaban despiertos fueron en total 869 pacientes, de los cuales en estos pues tuvieron 3 pacientes con PONS y eso representa el 1.84% de complicaciones. Aquí llama la atención porque ustedes dicen, bueno, pero los que estuvieron en anestesia general tuvieron mayor complicaciones que los pacientes despiertos y no, realmente es porque obviamente los que fueron en anestesia general fue un grupo mucho más amplio, o sea, casi 50.000 pacientes versus 869 pacientes. Entonces acá pasaron 50 casos y aquí 3. Entonces, pareciera que fuera más complicaciones en un paciente bajo anestesia general, pero realmente es la proporción de pacientes que fueron bloqueados estando bajo anestesia general. Y entonces este artículo menciona que finalmente bueno, que pues obviamente es seguro utilizar técnicas de anestesia regional en pacientes dormidos. Y aquí ellos mencionan que tuvieron 5 casos de intoxicación por anestésicos locales y principalmente pues los niños eran lactantes. Y aquí ahorita vamos a ver por qué este tema es tan importante en cuanto a los anestésicos locales y cómo es el cálculo del volumen y de la dosis de medicamentos. Entonces, finalmente, ellos encontraron que los síntomas neurológicos postoperatorios ocurrieron con una frecuencia menor en niños bajo anestesia que en pacientes sedados o despiertos, y la frecuencia de LAS fue similar en ambos grupos. Este también es otro artículo del PRAM y este es un artículo más reciente, es del año 2018. Es un estudio que muestra la seguridad y los eventos adversos en más de 100.000 pacientes que pues fueron sometidos a bloqueos. Entonces, este artículo, la verdad es que todas las diapositivas tienen QRs y los va a llevar específicamente al PDF, o sea, para que lo tengan a disposición. Y aquí este artículo en particular me pareció muy bonito porque menciona a través del tiempo cómo han aumentado pues los bloqueos o la anestesia regional en los pacientes pediátricos, mencionando pues cómo ha sido el auge de estas técnicas en los diferentes grupos etarios, o bueno, en pediatría más bien. Y aquí en esta gráfica también podemos ver cómo en años anteriores pues eran mucho más frecuentes las técnicas neuroaxiales y cómo a medida que avanza el tiempo, las técnicas de bloqueo regional pues han sido más frecuentes que las técnicas neuroaxiales. Ahora, ellos utilizaron o graficaron más bien, o tabularon, perdón, los procedimientos en una inyección única o en pacientes en el que utilizaron de bloqueos de manera continua. Y entonces ellos aquí en los que fueron de única inyección, fue un total de 86.000 pacientes sometidos pues a anestesia regional, de los cuales casi 38.116 fueron anestesia caudal, y el segundo más utilizado fue el bloqueo subaracnoideo con 2.034 pacientes. Y en extremidad o en bloqueos como tal de extremidad superior, sigue siendo aquí, bueno, en este estudio, no sé si recuerdan que en el estudio anterior, el bloqueo axilar era el bloqueo más frecuente en extremidad superior en pediatría, pero aquí pues este estudio ya nos empieza a mostrar que es mucho más frecuente ahora utilizar el bloqueo supraclavicular, seguido por el bloqueo, el interescalénico, ¿no? Y finalmente pues el axilar. Eso a nivel de miembro superior, y a nivel de miembro inferior, pues sigue siendo el bloqueo femoral y el bloqueo del nervio ciático, los bloqueos
más utilizados en extremidad inferior. Y aquí me gusta mucho esta tabla porque empezamos a ver cómo ya se empiezan a introducir los bloqueos troncales o los bloqueos interfaciales, cosa que no se veía en los artículos anteriores. Y aquí entonces lo que se muestra es que ya se empieza a utilizar el bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico con un total de 4.030 pacientes, el bloqueo peniano con un total de 2.819 pacientes, el bloqueo TAP, que también pues, tuvo su auge y pues se utilizó tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Y bueno, esto a nivel de otros bloqueos, que creo que todos en su momento lo hemos hecho, el bloqueo infraorbitario, sobre todo para queiloplastías y cirugía de rino, que también se utiliza en el contexto de pediatría, y el bloqueo del plexo cervical superficial para cirugías de cuello y todo lo que tiene que ver con la parte preauricular, ¿no? Y retroauricular. Bueno, y en cuanto a la parte de catéteres continuos, entonces ellos mencionan que se colocaron un total de 18.065 catéteres continuos, de los cuales aquí es mucho más frecuente en nivel de pediatría un bloqueo peridural lumbar y un bloqueo peridural torácico. Si se dan cuenta, esto también es otro punto que ha cambiado. En los artículos anteriores mencionaba que el caudal era el más famoso o el más utilizado, y a partir del hiato sacro lográbamos avanzar el catéter peridural para colocarlo ya sea a nivel torácico o a nivel lumbar, ¿no? Y ahora entonces mencionan como, bueno, ¿y por qué no mejor específicamente en región lumbar o específicamente en región torácica y no avanzarlo o sí, a través del espacio peridural, pero a nivel del hiato sacro, ¿no? Y entonces aquí esto empieza a ser un poco pues empieza a sonarnos, ¿no? Y realmente es lo que concuerda con la anestesia regional pediátrica en la modernidad. Bueno, allá en el Instituto Nacional de Pediatría, que fue donde me formé, pues realmente sí utilizamos tanto técnicas de neuroeje como de bloqueos de nervio periférico, pues de manera casi que todos los pacientes se les da combinada. O sea, es muy raro un paciente que se va solo con anestesia general. Y en cuanto a bloqueos continuos de la extremidad superior, el que más se utilizó aquí fue el infraclavicular. Obviamente, pues sabemos que es por la masa muscular que nos permite mantener de manera más fácil un catéter para analgesia continua. Y a nivel de la extremidad inferior, el bloqueo femoral. Y aquí también vemos cómo empieza ya a introducirse también el uso del bloqueo paravertebral en pediatría, con casi 550 pacientes. Y bueno, ellos que evaluaron, pues básicamente cuál fue el porcentaje de pacientes bajo anestesia general y pacientes que estuvieron despiertos o sedados. Y aquí obviamente sigue siendo la proporción, casi 97.825 pacientes, casi el 94% fueron pacientes bajo anestesia general y solo el 6.3% fueron pacientes o sedados o despiertos. Y aquí las complicaciones que vieron, pues básicamente los casos que hubo, específicamente en este grupo etario de 3 a 9 años, fueron 3 casos. En este grupo etario se hicieron 25.742 bloqueos. Esto menciona una incidencia de 1.2 sobre 10.000 pacientes. Y en el grupo de más de 10 años, pues hubo un total de 27 casos, de los cuales pues muestra una incidencia de 7.3 por casi 10.000 bloqueos. Y entonces aquí vemos y decimos, bueno, ¿y por qué? A lo mejor porque hay mayor caso de incidencia de complicaciones, probablemente porque estos pacientes por la edad, decimos probablemente es más fácil sedarlos, el paciente nos va a cooperar o chance con una sedación ligera y realmente, pues no, el niño finalmente no, en cualquier momento durante la sedación él puede tener un movimiento involuntario o simplemente por el dolor no nos va a terminar cooperando. Entonces, eso para que lo tengan en consideración, siempre técnicas con una sedación pues profunda y que el paciente realmente no tenga dolor durante el procedimiento, para que no vaya a hacer este tipo de movimientos que nos pueda generar un movimiento de la aguja y una consecuente lesión neurológica. Y aquí en cuanto a ellos tuvieron 7 casos, también de los cuales la mayoría fueron en pacientes lactantes.
Y bueno, finalmente, conclusiones, los datos de este estudio demuestran pues un nivel de seguridad en la anestesia regional pediátrica comparable a la práctica en adultos y confirman la seguridad de colocar bloqueos bajo anestesia general en niños. Entonces ellos también recomiendan que bajo anestesia general o con una sedación profunda, y realmente el evento adverso más común fueron fallas relacionadas con el catéter, o sea que intentemos colocar un catéter a nivel torácico y realmente no nos quede, o a nivel lumbar y no nos quede, ¿no? Otros eventos adversos que reportaron, ellos no reportan un déficit neurológico permanente, y POMS, ellos reportan 2.4 por 10.000 casos. El riesgo de las que ellos reportan fue de 0.76 en 10.000 casos. Ellos reportaron también un caso de un absceso epidural, que eso da 0.76 en 10.000 casos, infecciones cutáneas un poco mayor, 64 en 10.000 casos, o sea, más o menos 0.5%. Ellos mencionan que no tuvieron hematomas asociados con el manejo de los catéteres neuroaxiales y se produjo un hematoma epidural, pero con un catéter paravertebral. Entonces, conclusión, pacientes bajo anestesia general o pacientes profundamente sedados. Obviamente, la consideración es dependiendo del grupo etario, ¿no? Y aquí, bueno, otro tema importante son los anestésicos locales en anestesia regional pediátrica, y sale este artículo muy bonito también que les recomiendo que le echen un ojito, porque básicamente menciona las dosis tanto para bloqueos neuroaxiales como para bloqueos de nervio periférico, y te da recomendaciones de dosis básicamente, ¿no? Para que justamente no tengamos complicaciones de toxicidad por anestésicos locales. Ahora un poquito de consideraciones anatómicas aquí que me interesa que se lleven, que recuerden que las fibras nerviosas en los niños son más finas y los nodos de Rambier son más cercanos. Por ende, hay una mayor cantidad de fibras nociceptivas que motoras. ¿Y esto qué significa? Que finalmente vamos a generar mayor bloqueo sensitivo que más que bloqueo motor en pediatría con nuestros anestésicos locales. En cuanto a la transmisión nociceptiva, recordemos que las vías del dolor en el niño están iguales que en un paciente adulto, o sea, ellos van a sentir igual que un paciente adulto. Existía esa creencia que el paciente neonato o prematuro tenía inmadurez de las vías, y sí, pero sobre todo de las vías inhibitorias descendentes, estas son inmaduras, y esto nos va a generar incluso que el paciente tenga una mayor probabilidad de sensibilidad al dolor, o sea, ellos sí sienten dolor desde que nacen. En cuanto a la mielinización, ellos mencionan que comienza en la gestación, un 20% al nacimiento, un 80% a los 6 años y un 100% a los 12 años. Entonces, pues eso también para que tengamos en cuenta que ocupan unas concentraciones de anestésico local mucho más bajas que en un paciente adulto. En cuanto a las características o consideraciones fisiológicas, quiero que se lleven que básicamente los niños tienen menor cantidad de proteínas plasmáticas, lo que hace que tengan una mayor concentración de fármaco libre y tienen un volumen de distribución mayor. Y en cuanto al metabolismo y excreción, pues hay vías enzimáticas que están inmaduras, por lo cual pues eso también puede aumentar el riesgo de toxicidad. Aparte, en cuanto a la estabilidad hemodinámica, el sistema simpático inmaduro, pues con dominancia sobre todo a nivel del parasimpático, genera que en bloqueos específicamente neuroaxiales tenga menor vasodilatación e hipotensión, como si en el paciente adulto bajo un bloqueo subaracnoideo, por ejemplo. En cuanto a generalidades del anestésico local en niños, recordemos que en cuanto al citocromo P450, el CIP3A4 es el que va a metabolizar la lidocaína, la bupivacaína, y el CIP1A2 la ropivacaína, y este pues no están las mismas concentraciones que en un paciente adulto. En cuanto a proteínas plasmáticas, la principal proteína que se une a los anestésicos locales es la alfa-1 glucoproteína ácida, y este pues tiene una concentración al nacimiento de un 50% y la albúmina entre un 60 y 80%, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente el paciente va a tener una mayor fracción libre de anestésico local. En cuanto al gasto cardíaco, pues son pacientes que por su
digamos que tiene una frecuencia cardíaca menor, ellos lo que van a hacer es que se acelere la absorción vascular y por ende esto bueno, va a generar que haya un efecto mucho más rápido en los sitios donde normalmente tienen su efecto, pero afortunadamente esto se compensa con un aumento del volumen de distribución que hace que se diluya, por decirlo así, el medicamento. Y entonces esto trata de compensar un poco, sin embargo, esto menciona que es en una sola dosis, pero si utilizamos dosis repetidas o infusiones continuas, pues el riesgo va a ser de acumulación y por ende mayor riesgo de toxicidad. Y bueno, tiene mayor vulnerabilidad a la toxicidad por todo lo que mencionamos, mayor fármaco libre, menor concentración de proteínas séricas, un hígado que está inmaduro y principalmente en infusiones continuas. En cuanto a la cardiotoxicidad, recordemos que es menor con el uso de la ropivacaína, pero bueno, aquí en Colombia no, pues no tenemos ropi. Y en cuanto a la levobupi, bueno, también es menos cardiotóxica y tienen una potencia y una duración similar a la bupivacaína. En cuanto al bloqueo motor, pues la ropivacaína tiene un menor potencial de bloqueo que la levobupi y este menor que la bupivacaína. Aquí un poco de características del inicio de acción y la duración del efecto, que bueno, eso lo podemos ver a más profundidad después. Aquí importante que quiero que se lleven es qué concentración debemos utilizar en los niños dependiendo de cómo tenemos al paciente. Entonces, en un paciente que no está con anestesia general, o sea, que mi técnica neuroaxial o de bloqueo de nervio periférico está acompañada solo de sedación, de aquí menciona que si vamos a utilizar bupivacaína sea una concentración de 0.3 o más, ¿no? Usualmente podemos utilizar una concentración al 0.5 si es que no se combina con anestesia general. Y de ropivacaína, aquí menciona que el 0.4, nosotros en el INP usualmente utilizamos la ropivacaína al 0.5%. Ahora, si yo lo que quiero es producir un bloqueo sensitivo profundo, pues se van disminuyendo la concentración a la que voy a utilizar mi anestésico local. Y pues obviamente aquí, como pueden ver en la gráfica, si yo lo que quiero es dejar una infusión analgésica, pues puedo utilizar bupivacaína en concentraciones al 0.125% y ropivacaína al 0.2%. Para recordar que la dosis tóxica en pacientes pediátricos de la bupivacaína es 3 miligramos por kilo y de la ropivacaína igual 3 miligramos por kilo. Y recordemos que en pacientes neonatos y prematuros disminuye un poco más. Entonces la bupivacaína, la levobupi, la vamos a dejar en 2.5 miligramos por kilo y la ropivacaína en 2.8 miligramos por kilo, sobre todo en pacientes neonatos y prematuros. Y aquí menciona este artículo, me gusta mucho porque te menciona las dosis recomendadas. Y aquí mencionan que si vamos a utilizar un bloqueo ecoguiado de la extremidad superior, ya sea axilar, infraclavicular, interescalénico y supraclavicular en niños, es seguro y va a ser exitoso si utilizamos una dosis de anestésico local, ya sea de bupivacaína, de levobupivacaína o de ropivacaína y que no debe superar entre el 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. Eso en cuanto a extremidad superior. En cuanto a extremidad inferior, bloqueos femoral, ciático, popliteo, canal de aductores, ellos mencionan también que no superemos una dosis de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. Digamos que esto es un poquito como se ajusta, si vimos la diapositiva anterior, nuestra dosis tóxica tope es 3 miligramos por kilo, pero la recomendación de ellos es que no te excedas tanto en bloqueos de extremidad superior como de extremidad inferior, de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. Y obviamente, pues tendríamos que hacer ese juego entre el volumen y la concentración y qué queremos, que sea anestésico o analgésico, ¿no? Pero importante, ahorita vamos a ver un poco del volumen dependiendo de los bloqueos. Y aquí menciona también que la realización de bloqueos faciales, el recto del bloqueo de los rectos abdominales, bloqueo TAP o bloqueo de fascia ilíaca, puede ser realizado de manera segura si utilizamos dosis de 0.25 a 0.75 miligramos por kilo. Y aquí es importante porque usualmente estos bloqueos, los bloqueos interfaciales son bloqueos de volumen
y concentraciones bajas. Entonces, eso también es como otro importante que se lleven. Y para infusiones continuas, aquí mencionan que no deberíamos pasarnos ya sea de ropivacaína al 0.2% o bupivacaína usando una tasa de infusión de 0.1 a 0.3 miligramos kilo hora. Y bueno, aquí pues como podemos ver, este es un bloqueo supraclavicular y este es un bloqueo del canal de Doctores realizado pues durante la práctica. Ahora, esto también es importante, el volumen de anestésico dependiendo del bloqueo. Si vamos a utilizar un bloqueo de extremidad superior por ecografía, los volúmenes que se recomiendan es de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo, ya sea un bloqueo axilar, infraclavicular, interescalénico o supraclavicular. Si vamos a utilizar un bloqueo de nervio periférico de extremidades inferiores, femoral, ciático, ciático a nivel popliteo, canal de aductor, se puede realizar con volúmenes igual de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo. En cuanto a los bloqueos interfaciales, pues varía mucho, ¿no? Pero usualmente lo que recomiendan es de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo por lado a bloquear. Y entonces, por ejemplo, si vamos a colocar un bloqueo TAP, pues vamos a utilizar entre 0.3 y queremos hacerlo de manera bilateral, entonces vamos a calcular de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo y nos va a dar pues de manera bilateral un volumen amplio. ¿Y qué hacemos ahí? Pues lo que hacemos es reducir la concentración a la que vamos a dejar nuestro anestésico local sin pasarnos la dosis máxima de 3 miligramos por kilo, ¿vale? Y aquí, bueno, consideración importante, el bloqueo facial, por ejemplo, el inguinal y lo hipogástrico, sí tiene una consideración en particular y es que este utiliza volúmenes más pequeñitos, de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo, que es de los interfaciales, es el que más volumen pequeño ocupa. Y bueno, en cuanto a adyuvantes, la verdad es que la guía menciona que ningún medicamento realmente está aprobado para su uso durante los bloqueos de nervio periférico. Sin embargo, por ejemplo, este paciente es un paciente que tenía un osteosarcoma a nivel del fémur distal de su miembro inferior derecho, y era un paciente que era pues sometido para una recesión de este tumor. Es un paciente que probablemente iba a tener un dolor importante en el posoperatorio y este paciente es donde uno dice, bueno, le dejo realmente por escuela en el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que más utilizamos usualmente es técnicas de bloqueo sub más un bloqueo de nervio periférico, excepto que sea una cirugía en cual el dolor es muy importante y prolongado en el tiempo, pues se coloca un bloqueo mixto, subaracnoideo peridural y se deja catéter peridural para analgesia, pero por lo general es un bloqueo subaracnoideo acompañado de un bloqueo de nervio periférico. Entonces, este paciente, pues se le colocó un bloqueo subaracnoideo más un bloqueo femoral y el unilateral y se le colocó pues adyuvancia con dexmedetomidina. Y estos medicamentos básicamente ellos recomiendan que el que se puede utilizar pues es la dexmedetomidina o la dexametasona. La dexmedetomidina en dosis de 0.5 a 1 microgramo por kilo y la dexametasona no superar los 4 miligramos o de 0.1 a 0.15 por kilo en pediatría. Y esto lo que nos va a hacer es prolongar la duración del bloqueo motor y el efecto analgésico. También pues nos va a disminuir los requerimientos anestésicos en el intraoperatorio, nos va a generar una inmersión más suave de la anestesia y una estadía tranquila en la unidad de cuidados posanestésicos, como podemos ver en esta gráfica, bueno, en esta foto, perdón. Este paciente pues tuvo absorción sistémica de la dexmedetomidina que se colocó a nivel del bloqueo de nervio periférico, lo cual también tiene los mismos efectos como tal de sedación que si lo estuviéramos colocando de manera endovenosa. Y pues va a reducir la incidencia de delirio de emergencia y shivering y nos va a favorecer una alta temprana al hospital y un traslado a su casa sin dolor. Ahora, otro tema importante que me gustó tocar un poco es qué pasa si tenemos, como mencionamos, un caso de toxicidad por anestésicos locales. Pues básicamente, si
tenemos la inyección intravascular, el paciente, y es un paciente pediátrico que está bajo anestesia general. Usualmente estos pacientes lo que van a mostrar pues es un colapso cardiovascular, o sea, no nos vamos a dar cuenta del sabor metálico, el tinnitus, nada, sino el paciente probablemente va a presentar arritmia y colapso cardiovascular, y estas arritmias en particular en las pues son refractarias, ¿no? Entonces, aquí lo que mencionan es que vamos a utilizar un bolo intravenoso de intralípida al 20%, es de 1.5 mililitros por kilo. Aquí mencionan que se debería colocar en 1 minuto. Y empezar una infusión a 15 mililitros kilo hora. Y obviamente pues todas las medidas de reanimación cardiopulmonar. Si el paciente pues no responde, podemos repetir otro bolo de intralípid. Aquí importante es que hayan pasado mínimo unos 5 minutos entre bolo y bolo, y se aumenta la concentración la tasa de dosificación a 30 mililitros por kilo hora si es que el paciente todavía no logra salir del colapso cardiovascular. Aquí importante, obviamente, aunque sea una arritmia y queramos colocar lidocaína, pues no es un antiarrítmico, obviamente, porque ya está intoxicado con un anestésico local, entonces no le vamos a poner pues ningún anestésico local de manera IV, y pues los protocolos de reanimación cardiopulmonar. Y bueno, ahora un poco ya para finalizar, ya sé que es tarde, están cansados, pero en cuanto a, a técnicas anestésicas más recientes, anestesia regional pediátrica, quise mencionar un poco, como vieron en los diferentes estudios que se mostraron, creo que la anestesia regional o el bloqueo de nervio periférico se ha hecho incluso desde el año 1996, que fue el primer artículo de la ARPEF que les enseñé. Sin embargo, el último artículo del 2018 empieza a incluir un poco más los interfaciales. Entonces, se me hace un poco más novedoso venirles y decirles que las técnicas más recientes realmente son los bloqueos interfaciales, bloqueo PENC, por ejemplo, a nivel de la cadera, en paciente pediátrico. Y aquí, bueno, vamos a hablar rápidamente del bloqueo del cuadrado lumbar y el bloqueo director de la espina. Entonces, el bloqueo del cuadrado lumbar pues, se describió por primera vez en el año 2007 por el doctor Blanco. Realmente se dieron cuenta, pues es que es un bloqueo, un abordaje más posterior al bloqueo TAP, que dio como tal una mayor infiltración a nivel paravertebral, y lo que diferencia el TAP del bloqueo cuadrado lumbar es que este puede llegar a tener algo de difusión hacia el espacio paravertebral. Incluso menciona que puede haber difusión hacia el espacio paravertebral torácico o hacia el plexo lumbar, y por ende generarnos no solamente bloqueo de la pared como el TAP, sino también bloqueo visceral, ¿no? Y entonces ellos mencionan que hay una técnica lateral que es el cuadrado lumbar 1, una técnica posterior que es el 2 y una técnica anterior o transmuscular que es el QLB3. Y este bloqueo específicamente pues está más indicado para cirugía abdominal inferior, incluida la reparación de hernia inguinal, recesión colorectal. Obviamente, bueno, aquí coloqué cesárea, bueno, habrán pacientes en adolescentes o que pues pueden obviamente ser sometidos a estos procedimientos, y procedimientos de las extremidades inferiores. Aquí mencionan, bueno, habrá que ver porque que sí se puede llegar a utilizar, o sea, hay estudios que muestran cuadrado lumbar para cirugía de cadera. Habría que discriminar muy bien los artículos. Realmente hay otros bloqueos para cadera específicos y no el cuadrado lumbar. Creo que la indicación más importante es para cirugía abdominal, que nos va a dar tanto analgesia parietal como analgesia visceral, obviamente dependiendo de la técnica, ¿no? El posterior y el anterior específicamente nos puede dar. El lateral es un que comporta un poco más como un bloqueo TAP. Y bueno, esta es la inervación sensitiva. Lo que vamos a tener es una analgesia de la pared abdominal desde T7 hasta L1. Y aquí un poco de anatomía para recordar. Esto es anterior, esto es posterior, un poco de las relaciones del cuadrado lumbar. Aquí lo que podemos ver es el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, y aquí podemos ver cómo son las relaciones de los diferentes músculos de la pared abdominal y del dorso, ¿no? Entonces aquí podemos ver el músculo psoas, que es pues anterior,
el músculo cuadrado lumbar y el músculo erector de la espina. Y entonces, ¿por qué es importante este bloqueo? Básicamente es un bloqueo interfacial que va a depositarse el anestésico local entre las diferentes capas de la fascia toracolumbar. Entonces, aquí vemos la capa anterior, es la capa que está entre el músculo psoas y el cuadrado lumbar. La capa media es la que está entre el cuadrado lumbar y el erector de la espina, y la capa posterior, pues el que tiene todo el recubrimiento posterior del erector de la espina. Y aquí los diferentes abordajes. Recuerden, el QL1 va a ser un bloqueo lateral que va a estar el anestésico local, lo vamos a colocar entre la unión de los músculos abdominales, el transverso del abdomen, el oblicuo interno, y más bien la aponeurosis de estos tres músculos y la aponeurosis del cuadrado lumbar aquí en la capa pues, en la capa anterior de la fascia toracolumbar. El QL2, que es el bloqueo, es el abordaje posterior, pues va a estar en la parte de la capa media de la fascia toracolumbar, y el bloqueo QL3 o transmuscular o anterior, pues básicamente va a estar anterior al cuadrado lumbar. Entonces esas son las diferentes tres técnicas del cuadrado lumbar. Aquí un poquito más esquematizado, pero básicamente pues lo mismo: músculo psoas, cuadrado lumbar, erector de la espina. Aquí este sería el QL1, el QL2 sería el posterior y el QL3 el anterior o transmuscular. Y bueno, aquí recomendarles que este bloqueo se hace con específicamente un volumen de 0.5, bueno, mencionan que de 0.4 a 0.5 mililitros por kilo por lado nos va a dar una adecuada analgesia. Recordemos que como es un volumen alto, disminuye la concentración, y esto va a depender del procedimiento que tengamos planificado, la ubicación de donde vaya a ser donde vamos a colocar nuestro anestésico local y la distribución que queramos, dependiendo pues de los dermatomas que abarquen nuestra cirugía. Y bueno, ya prometo es el último tema. El bloqueo erector de la espina, pues es un bloqueo que se describió por primera vez en el año 2016 por el doctor Forero, médico pues colombiano. Está destinado a proporcionar analgesia a los dermatomas toracolumbares. Específicamente está indicado para analgesia, para fracturas costales, cirugía de columna y cirugía torácica. Cuando escucha uno al doctor Forero en las pláticas que él da de anestesia regional, él menciona que realmente es un bloqueo anestésico del lugar donde se deposita. O sea, si él pone su bloqueo a nivel de T5, va a ser anestésico en el dermatoma donde se colocó el anestésico como tal, y el resto de dermatomas, usualmente son 8 dermatomas lo que menciona la literatura y lo que menciona él, 4 hacia craneal y 4 hacia caudal, pero esto realmente es solo analgésico. Y esto, ¿por qué? Pues es un bloqueo que realmente menciona que tiene unos puntos de referencia anatómicos y una seguridad en comparación, por ejemplo, con un bloqueo paravertebral o un bloqueo peridural, ¿no? Por eso ha ganado pues, cierta popularidad. Un poco de la inervación, pues de los dermatomas que nos puede cubrir este bloqueo. Obviamente va a depender del nivel donde lo coloquemos, pero ya en la literatura menciona el erector de la espina hasta para cirugía de hombro, ¿no? Entonces hay que discriminar un poco lo que hay en la literatura. Realmente es más para la parte torácica. Y bueno, este sería pues como la distribución, obviamente dependiendo del nivel donde estemos, de donde coloquemos nuestro anestésico local, 4 dermatomas hacia arriba, 4 dermatomas hacia abajo. Y esto para recordar por qué es o cuál es la parte anatómica que nos permite saber que es un bloqueo que nos va a ayudar con la parte analgésica, y es como mencionar pues como la raíz anterior de cada nervio espinal pues va a pasar a través del músculo erector de la espina,
Y entonces, obviamente, depositar el anestésico local entre la apófisis transversa y el músculo erector de la espina, pues nos va a ayudar con el spread de ese anestésico local y va a bañar esas fibras como tal. Y pues esto sería como el mecanismo a grandes rasgos de un bloqueo erector de la espina. Aquí nuevamente una gráfica para mencionar. Recordemos que los músculos que van a ver es el músculo trapecio, el músculo romboides y el músculo erector de la espina. Esto hablando netamente a nivel torácico, porque obviamente los músculos van cambiando. Si nos vamos a lo mejor más hacia la parte lumbar, ya no vamos a ver el romboides, pero sí va a ver el trapecio y el erector de la espina. Pero básicamente el TRE, y vamos a depositar nuestro anestésico local entre el músculo erector de la espina y el proceso transverso. Y también recomiendan que sea un volumen de 0.5 mililitros por kilo por lado con una concentración analgésica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y este perrito bloquee. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Pons. Eh, Sí, o sea, normalmente lo que evaluaban la mayoría de estos estudios eran los síntomas neurológicos transitorios, que es PONS, o lesión neurológica permanente e intoxicación con anestésicos locales. Eso era como, digamos que lo que más evaluaban en los diferentes estudios que evaluaban seguridad y eventos adversos. Entonces, en cuanto a la parte de bloqueo espinal, era PONS, o sea, básicamente lo que más evaluaban era síntomas neurológicos transitorios. No asociado a la punción como tal de una fibra nerviosa en un paciente pediátrico bajo anestesia general, que no nos va a hacer ninguna, digamos que no nos va a decir, oiga, me dio una parestesia, ¿no? Como el paciente adulto que tú estás bloqueándolo a nivel espinal y si te menciona, ay, me dio un corrientazo en la pierna, ¿no? Y tú sacas la agüita acre o la quinque ¿no? Y vemos si mejora esa molestia. En el paciente pediátrico bajo anestesia general, pues desafortunadamente no tenemos pues digamos, esa medición subjetiva de una probable, digamos, tocar una fibra nerviosa, ¿no? Y aquí, ¿qué nos ayuda? Y esto, bueno, es tema de otra plática porque pues tengo una plática de bloqueos centrales en pediatría y es que en pediatría todo se calcula. O sea, tenemos fórmulas para cuánto llegar al espacio peridural, que es la fórmula de Bosenberg, y también está en un bloqueo espinal, pues también tenemos fórmulas, ¿no? 0.8 más el peso no, perdón, por el peso más 10 milímetros. Entonces, en pediatría, pues todo lo estamos midiendo, no es como que tú entres y hasta que me llegue la aguja y me dé líquido, no. O sea, es un poco, bueno, eso es como la consideración que si tú ya sabes que el paciente pesa 10 kilos, pues el espacio peridural va a estar a 10 milímetros, entonces tu aguja no debería sobrepasar pues 1 centímetro adentro, ¿no? Porque ya. Ujú. Sí, sí, depende de la edad, ¿no? Usualmente la línea de Tuffier en un recién nacido no es como nosotros la mencionamos a nivel del cuerpo vertebral del E4, la línea de Tuffier en ellos estaría al nacimiento en L5, S1, o sea, entonces, y obviamente como hay una regresión craneal de la médula espinal, pues el cono medular en un recién nacido está aproximadamente en L3, mientras que en un niño a partir del año de edad ya va a estar en L1, ¿no? Entonces, pues esa es otra consideración importante también. Ujú.
Pues fíjate que es que el bloqueo, bueno, ahí vamos a ver la técnica, ¿no? El bloqueo subaracnoideo en pediatría específicamente es un bloqueo que tiene una duración mencionada en la literatura de 80 minutos. Entonces, si lo vas a colocar para una LAPE, no te lo sugiero porque probablemente no va a ser exacto, tienen que ser cirugías cortas como una hernia umbilical, una hernia inguinal, una cirugía de circuncisión, básicamente cirugías del ombligo hacia abajo y cirugías cortas porque nuestra duración va a ser de 80 minutos aproximadamente. Obviamente podemos aumentar la duración aproximadamente, bueno, menciona que con clonidina podemos aumentar un poquito ese efecto tanto del bloqueo motor como analgésico. Y aquí importante es que el bloqueo espinal no es un bloqueo volumen, es un bloqueo en el que se ve es la cantidad, dependiendo de los kilogramos de peso de nuestro anestésico local. Entonces, por ejemplo, en la tablita, bueno, es una tablita que está en un artículo de la Sociedad Española de Pediatría, donde menciona, bueno, para de menos de 5 kilos utilizamos ropivacaína de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo. Si es un paciente de 5 a 15 kilos, utilizamos 0.4 mililitros por kilo. Y si es un paciente de más de 15 kilos, 0.3 miligramos por kilo. Y obviamente un paciente de más de 30, eso ya es un paciente, se puede considerar para dosis de adulto a 0.2 miligramos por kilo. Entonces, aquí no es de volumen, el espinal no es de volumen, es de dosis de anestésico y de anestésico local, diferente a un bloqueo peridural, ya sea a nivel lumbar o torácico, o un bloqueo caudal, que sí son bloqueos de volumen, específicamente más que todo el bloqueo caudal. Entonces, como les digo, sería otra plática de bloqueos centrales en pediatría que también la podríamos ver si gustan. El bloqueo caudal específicamente menciona, hay 3 vertientes para calcular el volumen. Está Melman, que fue una doctora que pues por muchos años la escuchamos y ella mencionaba volúmenes de 1.6, 1.4, 1.2, dependiendo del nivel que queríamos. 1.6 ella mencionaba que incluso para cirugía torácica, 1.4 para cirugía abdominal y 1.2 para cirugía pues por debajo del ombligo, ¿no? Luego salió Armitage y ellos ya son un poquito más estrictos con el volumen y ellos ya mencionan 0.5, 1 y 1.25 mililitros por kilo. Sí, y también está, bueno, otra fórmula ya un poco más específica que está Kazaki, que ellos mencionan 0.05 mililitros por kilo por dermatomas que yo quiero cubrir. Ajá. Entonces, son estos para el bloqueo caudal y para el bloqueo peridural, lumbar. La literatura menciona, la ESRA específicamente, con la ESRA mencionan que utilicemos dosis de punto, se me fue ahorita, si no estoy mal, 0.5 mililitros por kilo para la dosis de bolo y las dosis continuas a 0.25 mililitros por kilo. Ajá, aquí ya es un bloqueo de volumen, ¿no? Y el bloqueo torácico disminuye un poquito más el volumen, obviamente porque pues, a nivel torácico es más estrecho. Pero como les digo, puede ser una plática también muy, muy interesante, los bloqueos centrales en pediatría, ¿no? Sí. No realmente, ¿eh? O sea, no está como un ayudante. De hecho, o sea, vasoconstricción y sí mencionan para, por ejemplo, dosis de prueba en bloqueos centrales en pediatría. Como el paciente pues está dormido, lo que podemos hacer es utilizar dosis de prueba
de mi anestésico local más epinefrina, y obviamente si empieza el paciente a taquicardizar, eso quiere decir que se fue intravascular. Entonces sí lo podemos utilizar como dosis de prueba para, sobre todo para un bloqueo peridural, por ejemplo. Para bloqueo de nervio periférico, no. Pero esos son más... Es que la ventaja, más o menos por decirlo así, de los bloqueos interfaciales es que son bloqueos de volumen, pero de no concentración, porque finalmente los bloqueos faciales son bloqueos analgésicos. O sea, tú no necesitas utilizar de bupivacaína más de 0.125, incluso mencionan de 0.625 a 0.125, porque no ocupas, o sea, son bloqueos analgésicos que lo que tú necesitas es volumen para poder hacer un split adecuado del anestésico local, pero no concentración. Porque finalmente cuando aumentamos la concentración, como mencionaba en la gráfica de 0.4, 0.5, es porque necesitamos que sea una técnica anestésica, o sea, diferente si tú me dices para un niño, para, no sé, un codito, le vamos a poner un supraclavicular, pues obviamente no te puedes ir ahí lo que vas a hacer es calcular de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo. Usualmente nosotros, por práctica, utilizamos 0.3 mililitros por kilo y lo dejamos a una concentración a 0.5, a 0.5, perdón, a 0.5% del anestésico local. Bueno, allá pues teníamos ropivacaína, aquí pues bupi igual, o sea, 0.5%, ¿no? Entonces, que sea realmente anestésico, porque aquí sí ocupamos que sea, que obviamente el niño se vaya solo con el bloqueo periférico, pero los bloqueos interfaciales, eso sí es como para que nos vayamos, es que son volúmenes, son bloqueos de volumen, pero de bajas concentraciones. Justamente como la mayoría son bilaterales, se hacen de manera bilateral, entonces tienes que ajustar tu concentración para no pasarte de la dosis tóxica. Y no, yo creo que para adrenalina, específicamente para dosis de prueba, en peridural lumbar o torácico. Ujú. Pero más, no. Dice, ¿cuál es el papel de la anestesia regional en la cirugía ambulatoria pediátrica y cómo mejora la recuperación postoperatoria? Bueno, pues la anestesia regional pediátrica, como lo mencionamos en la presentación, pues está aplicada en la mayoría de protocolos ERA. O sea, ahora los protocolos ERA todos te dicen analgesia multimodal, y dentro de la analgesia multimodal, una técnica regional. Y obviamente la anestesia regional, la analgesia que da la anestesia regional no la supera ningún pues medicamento endovenoso, ¿no? Y la otra pregunta es, para cirugía ambulatoria. ¿Cuál es el papel de la anestesia ¿Y regional en la cómo cirugía mejora? pediátrica y cómo mejora la Bueno, y cómo recuperación? mejora la recuperación postoperatoria, pues como mencionamos en la charla, pues obviamente si utilizamos una técnica regional vamos a disminuir el consumo de opioides durante el intraoperatorio y el consumo de nuestros anestésicos. Obviamente nos vamos a ir con concentraciones de ceborano un poco más bajas, no nos vamos a ir con concentraciones altas del opioide durante el transanestésico. Aquí menciona que incluso pudiéramos no utilizar relajante neuromuscular. Esto, bueno, obviamente dependiendo para lo que se ocupe, ¿no? O sea, si es una cirugía abdominal, pues se usa, ¿no? Y esto pues va a hacer que el hecho de que tengamos que utilizar menos anestésicos endovenosos o volátiles, pues va a mejorar nuestra recuperación anestésica, ¿no? Que tengan una ventilación espontánea, que no tengan problemas respiratorios. Si tenemos técnicas regionales más sedación, pues no vamos a instrumentar la vía aérea y no vamos a tener complicaciones asociadas a la instrumentación de la misma. El paciente probablemente no va a requerir una asistencia ventilatoria en el posoperatorio. O sea, el hecho de disminuir el consumo de los anestésicos en el intraoperatorio, pues va a mejorar obviamente en el posoperatorio, o sea, se va a reflejar en el posoperatorio, ¿no? Y pues ya. Bueno, gracias.
La fotico con los doctores. Pero sí, entonces, ¿eso se manda en entrenarlo?